Bienvenidos hoy, queridas y queridos todos. Hay crímenes que nacen del odio y otros nacen del amor. En los años 50, en una España que aún olía a misa y a tierra mojada, un anciano de casi 70 años fue internado en un manicomio tras confesar que había desvivido a su esposa. No lo hizo ni por venganza, ni celos, ni codicia, ni mucho menos. Lo hizo, según él, por compasión. Y la prensa lo llamó el asesino más tranquilo de España. Los jueces, un loco peligroso. Pero nadie le preguntó qué sentía, ni qué lo había llevado a una decisión tan extrema después de toda una vida juntos. Hoy, en Psicología, Crímenes y Secretos, te contaré la historia de Antonio Salmerón, el anciano que dijo haber desvivido para que dejara de sufrir. Y una vez más, este es el capítulo 4 de este serial que estamos haciendo de unas mentes que la justicia no entendió. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y comentarme qué te parecen estos vídeos de la España rural menos conocidos, vamos, casi que ni conocidos, porque no salieron en las grandes noticias. Vamos al año 1955, en un pequeño pueblo de Teruel. La vida era lenta. Y sí, Teruel también existe. En un pequeño pueblo de Teruel la vida era lenta. El silencio sonaba más fuerte que las palabras. Antonio Salmerón tenía 69 años. Había pasado la mayor parte de su vida labrando la tierra, como muchos otros hombres, y caminando descalzo por los surcos, escuchando cómo el viento se colaba entre las tejas de la casa. Su esposa se llamaba Carmen. Carmen llevaba ya más de 10 años postrada en una cama. Una enfermedad degenerativa poco conocida en aquel momento la había ido consumiendo poco a poco. Antonio se ocupaba del trabajo, de la labranza y además de cuidar de ella sin descanso. Le daba de comer, la lavaba, le cambiaba las sábanas y la giraba para que las llagas no se abrieran más. Cada noche, cuando ella gritaba de dolor, él se levantaba en silencio y rezaba junto a la ventana. Los vecinos lo conocían muy bien, lo veían cada día pasar con su cesto de pan, siempre igual, siempre solo. Algunos se atrevían a decir que era un santo, pero nadie sabía que dentro de su mente la paciencia se había convertido ya en desesperación. En un cuaderno, encontrado años después, Antonio escribió esto: he pedido a Dios que la llame, pero Dios se ha quedado sordo conmigo. En una mañana fría de noviembre, Antonio se levantó antes del amanecer y preparó el desayuno con la misma rutina de siempre: leche con miel, pan blanco y un poco de azúcar. Carmen estaba despierta. La miró con esa mirada vacía que ya no podía y ya no pedía nada. Él se acercó, le acarició el pelo y le dijo con voz muy baja: hoy ya no te va a doler, mi vida. En la taza había disuelto un frasco entero de barbitúricos que el médico del pueblo
le había recetado semanas antes para dormir. Carmen bebió lentamente, sin sospechar nada. Cuando terminó, Antonio simplemente se sentó junto a ella. Le sostuvo la mano y esperó. Minutos después pudo ver cómo su respiración se volvió suave, después irregular, hasta por fin apagarse. Antonio no lloró, tampoco huyó. Caminó solo hacia el cuartelillo de la Guardia Civil y al entrar dijo con voz tranquila: ha muerto en paz y yo también. Vamos con el juicio y el internamiento. Cuando los agentes llegaron a la casa encontraron, obviamente, el cuerpo de Carmen en la cama, con unas sábanas muy limpias, una ventana abierta por donde entraba la olor del campo. Y no habían señales de violencia alguna. Solo había una Biblia abierta en el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me falta. La noticia apenas apareció en los periódicos. En Teruel se habló de él como el abuelo que perdió la cabeza por amor. En el juicio, Antonio no negó nada. El juez le preguntó: ¿por qué lo hizo, Antonio? Y él respondió sin titubear: porque la amaba demasiado para verla sufrir tanto. El tribunal lo declaró inimputable por enajenación mental transitoria. Y así, Antonio fue enviado al manicomio provincial de Zaragoza, donde pasaría los últimos 9 años de su vida. Los enfermos lo describieron como un hombre educado, tranquilo, que rezaba por las noches por el alma de su mujer. Nunca mostró ningún arrepentimiento, pero tampoco mostró orgullo. Solo se repetía: ella está mejor y yo la estoy esperando. Vamos con el análisis psicológico moderno. Bueno, hoy en día su caso sería analizado con otra mirada. Y lo que la justicia llamó enajenación era, en realidad, el síndrome del cuidador agotado, acompañado de una depresión con ideas delirantes de compasión. Cuando una persona cuida durante años a alguien que sufre, la mente empieza a difuminar los límites entre uno y otro. Se desarrolla lo que los psicólogos llaman identificación patológica. El dolor del otro se convierte en dolor propio. Antonio ya no distinguía entre el alivio de su esposa o el suyo mismo. Desvivirla fue, en su mente deteriorada, un acto de amor mal interpretado. No fue ni mucho menos crueldad. Yo creo que fue más una desorientación moral. Hoy entenderíamos que su cerebro, desgastado además por la edad y la soledad, el peso del trabajo diario, confundió compasión con deber. Pero imagínate, en los años 50, la justicia no hablaba de la empatía ni de la carga emocional. Hablaba del pecado, de la culpa y, sobre todo, del castigo y el merecido castigo. Y así, Antonio pasó sus últimos años rodeado de hombres que sí habían desvivido por odio, cuando él lo había hecho por un amor que su mente ya no podía sostener. Antonio murió en el manicomio en 1964. Lo encontraron dormido con un rosario entre las manos. En su mesilla había una foto de Carmen en blanco y negro y una nota escrita con un pulso débil diciendo: perdónanos, Señor. No sabíamos que el amor también podría ser un pecado. Su amor fue enterrado en una fosa común. Nadie reclamó sus pertenencias,
Con él terminó una historia pequeña, silenciosa, una de tantas de esas historias que nunca llegaron a los grandes titulares, y así cerramos por ahora esta serie de mentes que la justicia no entendió. Dime si te ha gustado. Hemos explicado 4 vidas diferentes, un mismo hilo invisible. La mujer que mató por amor, el niño que solo conoció el miedo, la madre que perdió la razón y el anciano que confundió la compasión con destino. 4 almas a las que la sociedad les llamó locos, asesinos, pecadores, cuando en la realidad solo eran seres humanos rotos por dentro. Así de antes de que existiera la psicología, ya existían las heridas invisibles. Y fueron esas heridas las que precisamente la justicia no supo ver. Espero que esta serie te haya gustado, y si quieres que siga haciendo, que continúe con la serie de mentes que la justicia nunca entendió de la España profunda y rural, coméntame, ponme tu comentario, dime algo, dime qué te pareció. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Nos vemos pronto en un próximo capítulo.